Lunes 21 de septiembre, tercero de secundaria matemáticas. Tema: congruencia de triángulos. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Énfasis: resolver problemas que impliquen las propiedades de congruencia de triángulos. ¿Qué vamos a aprender? Considerarás los conceptos de congruencia y semejanza en triángulos y cuadriláteros. Observarás sus características y resolverás problemas. También considerarás uno de los criterios que asegura la congruencia y otro que asegura la semejanza. El propósito es definir la congruencia e identificar los criterios de congruencia de triángulos, en específico de un primer criterio de congruencia. Recuerda que la nomenclatura en matemáticas son símbolos para designar elementos, por ejemplo, los puntos o vértices de una figura que denotan con letras mayúsculas del abecedario, como se observa en el rectángulo. El símbolo para nombrar a un ángulo siempre se antecede a los vértices que forman el ángulo. Por ejemplo, en la imagen se ha marcado el ACD. El símbolo de paralelas siempre se utiliza entre las rectas o segmentos de la recta, que son equidistantes, es decir, la distancia entre una y otra es la misma, de modo que al prolongarlas, estas jamás se juntan. Por ejemplo, AC, BD. Segmento. Para representarlo se utilizan las letras de los dos puntos que está comprendida. A veces se utiliza una barra arriba de las letras. Triángulo. El símbolo se antecede a los tres vértices que componen el triángulo, por ejemplo, A, B, C. Además de la nomenclatura, algo que debes recordar son los triángulos. Estos son figuras planas de tres lados, tres ángulos y tres vértices. Recuerda, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. ¿Qué hacemos? Observa el video. Suma de ángulos interiores de triángulos. La liga en la descripción del video. Recuerda que los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Por sus lados encontramos el triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, isósceles, tienen dos lados iguales, y escaleno, los tres lados son distintos. Según la medida de sus ángulos, se clasifican en acutángulos, tienen los tres ángulos agudos, es decir, menor de 90 grados, rectángulo, tienen un ángulo interior recto, es decir, de 90 grados, y obtusángulo, tiene un ángulo interior obtuso, es decir, mayor de 90 grados. En matemáticas, cuando dos figuras tienen la misma forma y mismo tamaño, se dice que son congruentes, es decir, dos segmentos de recta son congruentes si tienen la misma medida, dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. En consecuencia, dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados y ángulos son iguales. Observa cómo se utiliza la nomenclatura para escribir que esos triángulos son congruentes. Puedes determinar si dos triángulos son congruentes sin medir sus lados o ángulos y sin sobreponer uno con otro. Si es posible, con los criterios de congruencia, pues estos nos sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones. Estos criterios son tres, pero en esta clase solo verás uno, el criterio lado, 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 o bien L, L, L. Criterios de congruencia. Observa, ¿serán los triángulos 1 y 2, o serán el 1 y el 3, o el 2 y el 3? Observa las medidas de los lados y recuerden que para que dos triángulos sean congruentes por L, 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 deben tener sus tres lados homólogos, correspondientes, iguales. La pareja de triángulos congruentes son el triángulo 1 y 2, pero el triángulo 3 no es congruente porque, aunque tengan la misma forma, las medidas de sus lados homólogos no son iguales. Resuelve el siguiente problema. Gerardo es herrero y le encargaron construir un columpio para calcular sus costos. Hizo un esquema y se lo entregó Emilio, su ayudante, y le dijo:
Para el columpio, dos estructuras triangulares con las mismas medidas. Cada estructura triangular debe tener al menos una barra a manera de refuerzo. Emilio realizó la siguiente estructura de acuerdo con la descripción de Gerardo. Y Emilio asignó 2 metros a estructuras triangulares y 1.5 metros a las barras de refuerzo. Observa la estructura del columpio. ¿Cómo son entre sí las estructuras A, B, C y D, E, F? ¿Ambos triángulos son congruentes? ¿Podría determinarse que ambos triángulos son congruentes por el criterio LLL? Si son congruentes, ¿por qué? Aunque desconoces el valor de CB y de EF, estos deben ser congruentes y paralelos a los soportes J, H y J. De lo contrario, el columpio tendría falta de equilibrio o estabilidad. En toda la estructura del columpio encontraste otros triángulos congruentes por el criterio LLL. Observa nuevamente la estructura del columpio. En toda la estructura del columpio, ¿qué triángulos son congruentes por el criterio LLL? ¿Qué triángulos son congruentes por el criterio? Así es, porque tiene sus 3 lados homólogos correspondientes iguales. Ahora, si alguien dice que LLL es un criterio de congruencia, también lo es LL. ¿Será eso cierto? Considera una circunferencia cuyo radio desconoces. C es el centro de la circunferencia y a su vez este es uno de los vértices de los triángulos ACB y ECD. Observa que CB, CA, CD y CE tienen la misma longitud puesto que estos a su vez son radios de la circunferencia. Sin embargo, aunque ambos triángulos tengan 2 lados iguales, estos no pueden ser congruentes, ya que su tercer lado homólogo correspondiente, que es BA y DE respectivamente, no mide lo mismo. Esto lleva a que LL no es un criterio de congruencia. Pudiste observar que para probar que LL no es un criterio de congruencia, ocupaste un ejemplo en donde se observó que se cumplía con congruencia de los lados, pero no la congruencia de 2 triángulos. Esto es lo que se denomina un contraejemplo, es decir, un ejemplo que prueba la falsedad de un enunciado. Con esto queda probado que no se puede determinar que 2 triángulos son congruentes por tener 2 lados iguales. Resuelve el último problema. ¿Será el ABD igual a ACD? La información con la que cuentas es ABC es isósceles. Recordemos que el triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. También te indica que AD es la altura de ABC. Sabemos que la altura es el segmento que une un vértice con el lado opuesto y esta a su vez es perpendicular. Y como último dato, indica que D es el punto medio de BC, es decir, divide en 2 partes iguales al segmento BC. Con la información dada, podrías determinar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Marca los lados homólogos correspondientes iguales con la base a la información antes dada. AB es igual a C, por ser los lados de un triángulo isósceles. AD, que es la altura del triángulo isósceles, que es a su vez lado del triángulo ABD y lado del triángulo ACD. Por último, si D es punto medio de BC, entonces BD y CD son iguales. Por lo tanto, el ABD es congruente con el triángulo ACD por el criterio LLL. Es decir, tienen sus 3 lados iguales. Ahora observa a tu alrededor. ¿Tienes triángulos cerca o algo que forme la figura de un triángulo? Si lograste encontrar algunos, pregúntate, ¿son triángulos congruentes? Para consolidar los aprendizajes adquiridos, observa el video Propiedades de los cuadriláteros, la liga en la descripción. El reto de hoy serán 2 retos. El primero, busca en tu casa figuras que sean congruentes. Por ejemplo, las ventanas, los platos, libros. Anota en tu cuaderno todas las que encuentren. Te sugerimos que antes escribas la fecha y el título de la elección, que fue
congruencia de triángulos. El segundo reto es revisar en tu libro de texto el aprendizaje visto hoy, con la finalidad de que profundices lo aprendido. Esperamos que el resumen de hoy te haya sido de utilidad. Si es así, recuerda regalarnos pulgar arriba. Nos vemos la próxima.